La encuesta de expectativas económicas que publicó el Banco Central reveló que los agentes del mercado tienen una visión menos alentadora que aquella del gobierno y del propio Banco Central. Los expertos estiman que el país crecerá un 2,9% este año. Queremos ahondar en este tema también en la última decisión del Banco Central. Vamos a tomar contacto con el economista José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y además expresidente del Banco Central. Señor de Gregorio, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo está? Hola Matilde, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, estamos recibiendo una sucesión de aparentes malas noticias económicas. El Banco Central respondió con esta baja de 50 puntos el pasado viernes, sorprendió los mercados. Sin embargo, pareciera que hay espacio para más. ¿Usted cree que de aquí a fin de año nuevamente el ente que usted dirigió, presidió, va a dar una nueva señal? Bueno, yo creo que va a depender un poquito cómo evolucionen los datos, pero mi visión, y coincide un poco con lo del mercado, es que este año va a ser algo peor de lo que se espera, digamos, en el rango bajo de lo que tiene el Banco Central, entre 2,75 y 3 probablemente crezcamos. Esa lo vamos a ir confirmando con el tiempo, de manera que yo creo que va a haber espacio para que el Banco Central baje más la tasa. El Banco Central dijo que en su escenario central podía no haber baja de tasa, pero fue muy claro en dejar la puerta abierta a hacer ajustes en la medida que las noticias así lo requirieran. Y todo indicaría, y esto se ratifica en las encuestas de expectativas, de que probablemente la velocidad que lleva la economía sea para un crecimiento en torno a 3%, incluso menos. Ahora, los bancos centrales lo que hacen en general es anticipar al mercado lo que van a hacer. Ahora, respecto a la decisión del pasado día viernes, no hubo este anticipo. Nadie esperaba que el Banco Central rebajara en 50 puntos la tasa. Algunos señalan que puede estar en juego la credibilidad del Banco Central en su conducción monetaria al no anticipar esto. ¿Usted qué cree? Los bancos centrales no anticipan lo que van a hacer, porque para eso están las reuniones de política monetaria. Lo que ocurre es que el mercado debiera ser capaz de ir anticipando en cierta medida, en la medida que la conducta del banco es predecible. Lo que pasó que el Banco Central, en un acto de realismo, lo que hizo fue decir, en este informe de política monetaria dice, nosotros tenemos una visión de una menor tasa neutral o de largo plazo, como le llamamos. Nosotros, revisando todos los datos, hemos llegado a la conclusión de que la brecha de producto, lo cual lejos estamos de la plena capacidad, es mayor de lo que pensábamos, por lo tanto eso requiere una baja de tasa. Efectivamente había gente que en el mercado no lo anticipaba, pero a mí me parece correcto que en muchas ocasiones el Banco Central, quien tiene mejor capacidad para analizar la coyuntura, dice, bueno, cambiaron las condiciones, cambió mi política monetaria. Eso muestra realismo, muestra flexibilidad y en ese sentido yo creo que nos dio un buen ejemplo. Obviamente el Banco Central tiene que cuidar su credibilidad y no puede ser una cosa que va a estar cambiando de esta visión tan bruscamente día a día. Pero sí, hoy día ocurrió y el mercado yo creo que estaba no alerta. Yo conozco también analistas muy buenos que lo anticipaban y que lo veían y me llegaron algunos comentarios, de manera que no es algo que necesariamente todo el mercado tenga que anticiparlo para que ocurra. De hecho, muchas veces cuando el mercado lo anticipa todo, es que el Banco Central viene atrasado. Y uno tampoco quiere que el banco se atrase en su ajuste de política monetaria y yo creo que mostró mucho liderazgo en esta decisión. Ahora, también hay otras críticas que apuntan a que el Banco Central está desviando su misión constitucional, que es controlar la inflación, y que con esta decisión lo que está haciendo, más que controlar la inflación, que no tenía un rango de demasiado riesgo, lo que está haciendo es reactivar la economía. Bueno, yo creo que eso responde a un error, a no entender bien cómo funciona la política monetaria. No se puede separar de la política monetaria lo que es la inflación del producto, porque nosotros vemos en una economía, para ponerlo bien en simple, pero en una economía estable, como la economía chilena, cuando la actividad está subiendo, estamos con un boom de actividad, la inflación sube. Cuando la actividad está muy débil, la inflación baja.
Cuando la inflación está baja, los bancos centrales precisamente lo que hacen para llevarla a la meta es que permiten que haya una expansión económica. La acción del Banco Central va directamente por la vía de actuar sobre la actividad económica. ¿Qué es lo que nosotros hemos tenido? Nosotros hemos tenido varios años con la inflación debajo del 3%, que es la meta. Por lo tanto, uno dice, ha habido espacio para que la política monetaria sea más expansiva. Obviamente se lo vemos después de que ocurren muchas cosas que determinan la inflación. En esto no hay una predicción perfecta, pero obviamente el Banco Central, si no hubiera hecho lo que está haciendo ahora, hubiera terminado con la inflación bastante bajo, el 3% en su horizonte, que es 2 años. Para asegurar que la inflación llegue al 3%, hay espacio para que la economía crezca más, porque la economía está creciendo bastante lento. Y yo soy optimista que efectivamente si el Banco Central en las próximas semanas se empieza a ver que efectivamente la situación es algo más débil, va a seguir bajando la tasa de interés. Cuando es de esperar que no se atrase, porque la situación es complicada, yo diría, hemos tenido bastante desaceleración y yo creo que vamos a tener un 2020. Esto ya no va a afectar mucho el 2019, pero vamos a tener un 2020 bastante mejor gracias a esta acción anticipatoria del Banco Central. ¿Y qué es lo que le parece, señor de Gregorio, más preocupante de la situación actual y la que le hace pensar que el Banco Central pudiera nuevamente repetir la rebaja? El hecho que muy probablemente nuestro crecimiento, y lo que nosotros vamos a observar, muy probablemente nuestro crecimiento esté por debajo del 3%, probablemente no es descartable que esté en 2,5% y algo menos. Hoy día conversaba también con otro muy buen analista, me decía mis proyecciones están cerca de 2,3%. Y esto tiene que ver simplemente con proyectar qué ritmo necesitamos para crecer al 3%. Y el ritmo que necesitamos es una aceleración muy rápida. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener un año con crecimiento relativamente débil. Ese crecimiento débil pone más presiones hacia la baja de la inflación y que es lo que va permitiendo que la política monetaria cumpla un rol estabilizador y sea clave para que el próximo año tengamos un mejor crecimiento. Ahora, independiente de la decisión que ha tomado el Banco Central, ¿a usted le parece que las decisiones que ha tomado el Ministerio de Hacienda en conjunto con Obras Públicas son las indicadas para generar esta reactivación a través de todo el programa de obras públicas que se anunció? Bueno, aprovechar la misma rebaja de tasas. ¿Usted cree que es lo que había que hacer? O sea, yo creo que lo que está haciendo el gobierno también va en la dirección correcta. O sea, dice, nosotros vamos a buscar espacio dentro del presupuesto donde podemos acelerar. Ahora, hay que tener en cuenta que todo esto está dentro del marco presupuestario. Por lo tanto, lo que el gobierno está haciendo es evitando que se produzcan en áreas que se va a subejecutar el gasto, aprovechar de, cumpliendo con su meta fiscal, acelerar gasto. En una economía como la chilena, esos efectos son menores al lado de la importancia que tiene la política monetaria. Estamos hablando de, sin cambiar el resultado final del presupuesto, es decir, sin cambiar el impulso fiscal, lo que nosotros estamos haciendo es compensando, haciéndolo más eficiente y tratando de ayudar, por lo tanto, va también en la dirección correcta. Pero yo creo que lo central que está ocurriendo aquí es la relajación por la vía de una expansión monetaria. Ahora, esta rebaja del Banco Central, ¿cuándo se va a traspasar finalmente al mercado? ¿Cuándo va a generar en la gente este efecto de tratar de estimular el consumo? Bueno, nosotros ya hemos estado viendo, y estamos viendo incluso desde antes de que se diera la baja, una baja en las tasas largas, y eso es reactivado. Precisamente esas son las tasas que afectan al crédito hipotecario, que como vemos hoy día nosotros están en niveles récord de bajo, todos los impactos que tiene sobre el tipo de cambio, todo eso permite que el crecimiento de la economía sea mayor. Eso toma tiempo y normalmente uno, si quiere pensar en rezagos que tiene esto su punto máximo llega poco después del año, pero nosotros vamos a tener de aquí hacia los próximos trimestres, hacia fin de año, se debiera empezar a notar un mayor crecimiento con esta política monetaria que el que hubiera ocurrido si no hubiera habido esta baja de tasas. Y posiblemente
que vengan en el futuro. Ahora, entonces, para las personas que nos están viendo y que tienen interés en pedir un crédito hipotecario o repactar el que ya tienen, ¿hay que esperar algunos meses para hacer esa operación? Lo que pasa es que yo no me atrevería a decir que hay que esperar unos meses. El mercado ya está absorbiendo eso. Y yo creo que uno puede ir. Además, hay una cosa que es un poquito más técnica, pero también en los precios a los que uno puede comprar van dependiendo de lo que pasa con la tasa. De manera que yo no me atrevería a decir que es un momento para postergar decisiones. Probablemente también este sea un momento en el que uno pueda explorar la posibilidad de refinanciaciones de crédito, aprovechando que hay tasas más bajas, y eso debería dar espacio también para que haya mayor gasto. Pero no me atrevería a decir yo que uno tiene que esperar. Yo creo que tenemos un buen momento en materia de niveles de tasa y de precios de activos que permiten en estos momentos realizar eso. Ese tipo de inversiones para alguna gente. Ahora, la verdad que a mí no me gusta darle o decirle a las personas cuándo es el momento adecuado. El momento adecuado cada persona lo decide no solo de acuerdo a las condiciones financieras, sino también de acuerdo a la situación personal. Y eso es tremendamente importante, a las perspectivas de empleo, a ese tipo de cosas que también son temas que han estado teniendo, agregando un poquito de dificultad en la economía. Uh-huh. Y volviendo al tema político, económico, cuando el oficialismo, el gobierno, culpa a la oposición de que no se ha reactivado la economía lo suficiente por las trabas que se han puesto específicamente a la reforma tributaria, ¿usted coincide con ese análisis? O sea, la verdad que yo no he escuchado eso porque me parecería que sería económicamente incorrecto plantearlo así y políticamente. Los gobiernos son los que dirigen. Las máximas autoridades son este gobierno y yo les deseo que les vaya bien, que puedan hacer o que puedan avanzar en procesos de acuerdo en el Congreso. Yo creo que el sobreenfatizar, y ha sido un error, el sobreenfatizar las décimas de crecimiento. Esto es decir, nosotros sabemos cómo crecer, los otros no saben. Y cuando no crecemos, la culpa es del otro. La verdad que es como un poquito inconsistente. Uno tiene que saber cómo hacer crecer dadas las condiciones que tiene. Segundo lugar, este viejo cuento de que yo sé cómo crecer y cuando no crecemos la culpa la tiene el mundo, la tiene el otro. Eso yo creo que además sobreenfatizar una variable sobre la cual los gobiernos tienen poco control. Si una economía crece 3 o 4%, lo que puede hacer el gobierno es mucho más fuerte, es mucho mayor la fuerza que lleva la economía, las decisiones de inversión que son más de largo plazo, las decisiones de contratación, esas cosas no las afecta el gobierno el día a día y va a poder elegir exactamente la tasa de crecimiento. Entonces, yo entiendo que este gobierno está haciendo esfuerzos importantes porque nuestra economía retome crecimiento, pero existen factores propios internos del ciclo económico que han impedido volver a crecer a las tasas tal vez que hubiéramos querido, pero la verdad que hay que tener mucho cuidado con esto de decir, mira, el mundo y todas las condiciones son muy malas porque eso también afecta y genera incertidumbre. Yo creo que tenemos una economía sólida, yo creo que desafortunadamente tenemos bastantes conflictos en la política para avanzar en reformas, pero son conflictos que con buena conducción obviamente deberíamos tratar de salvar y permitir que nuestra economía tome un ritmo de crecimiento más acelerado. Aun cuando es difícil también pensar que nosotros vamos a volver a tasas de crecimiento más altas cuando el Banco Central nos dice que el crecimiento potencial de la economía chilena en el largo plazo está más cerca de niveles de 3,5%, ¿no es cierto? Y eso tiene mucho que ver con la productividad y con nuestra capacidad de hacer las cosas mejor como país y no son cosas que vamos a resolver con una reforma hoy día y mañana. Y en segundo lugar, otra cosa, y en tercer lugar, otra cosa que es muy importante, las reformas tienen efectos en el mediano plazo. Si hay una reforma tributaria pro crecimiento, si tenemos nosotros una reforma laboral, ojalá pro empleo de buena calidad, si logramos tener una reforma previsional que resuelva los problemas que tenemos en pensiones, obviamente eso va a ser muy bueno para el país. Sus efectos de crecimiento van a tomar tiempo y probablemente quien se beneficie sea el próximo gobierno. Aquí esto no es una cosa de que día a día los gobiernos son los que van decidiendo cuánto estamos creciendo, ¿no? Muy bien. José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y además expresidente del Banco Central, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Que tengan muy buenas tardes.
De nada, muy buenas tardes también para ustedes.